Estamos hablando de fruto. Y aunque César se me adelantó un poco en lo que habló hace 8 días, yo quisiera hacer un resumen, ya que algunos de ustedes no estuvieron hace 8 días. Y yo tampoco estuve porque estaba arriba con los niños, pero ya fui a YouTube, ya me suscribí y vi el video. Pero el pastor nos hablaba básicamente de 3 cosas hace 8 días. La primera es que el Espíritu Santo era Dios. ¿Se acuerda que el pastor decía que a veces teníamos en poco al Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo también es Dios, también es todopoderoso, también es omnipotente, también es omnipresente, hace parte de la Santísima Trinidad. Y justamente dice la palabra que es el Espíritu Santo el que está ahora con nosotros. Y hoy estamos en esta serie hablando justamente del fruto del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el árbol y los frutos son esas manifestaciones de las que vamos a empezar a hablar. Amén. Lo segundo que el pastor nos hablaba era que el fruto del Espíritu Santo era uno solo. A veces no tenemos comprensión lectora con la palabra y casi siempre uno escucha decir a la gente los frutos. Y no son frutos, es un solo fruto. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, son 9. Pero si a usted le hace falta uno de esos, quiere decir que usted no tiene el fruto. Si usted los tiene todos, quiere decir que tiene el fruto. Y ahí es donde todos hacemos, bendito sea el Señor, porque algo nos falta, ¿cierto? ¿A alguno le hace falta algo? ¿Solo a mí? A mí me falta el amor, la paz, la paciencia. No, mentiras. Entonces, eso nos explica el pastor, es un solo fruto, amén. Y lo tercero es lo que él acaba de decir, es que el fruto es solo consecuencia de andar en el Espíritu, de estar en el Espíritu. Cuando usted está en el campo y hay mucho sol, pero usted encuentra un árbol, usted se cobija bajo esa sombra. De hecho, hay un dicho popular en Colombia que al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, para que usted esté cobijado por la sombra del Espíritu Santo, pues usted tiene que estar debajo de la sombra del Espíritu Santo. Es la única manera en que nosotros vamos a poder desarrollar ese fruto del Espíritu. Teniendo claras estas 3 cosas, yo quiero contarles, todos sabemos que nosotros los seres humanos somos seres emocionales. Amén. Tenemos emociones. Y entonces usted trajo su cuaderno, ¿cierto? Trajo su Biblia y trajo su esfero, ¿cierto? Porque siempre Biblia, siempre cuaderno en Lighthouse, ¿cierto que sí? Imagínese que el Señor Dios a nosotros nos hizo de la siguiente manera. Y perdóneme, pero es que yo soy zurda y escribo muy raro. Yo escribo por acá, pero entonces voy a tratar de escribir así. Espíritu. Nos hizo espíritu. La palabra dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Pero entonces uno se pregunta, o sea que Dios es así de feito como es Dani, o cómo es Dios, porque si nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero resulta que Dios es espíritu. Entonces nos hizo espíritu, nos dio un alma, ¿cierto que sí? Toques el alma, no se puede. Nos dio un alma y también nos dio un cuerpo. Entonces, nosotros somos, ay, qué oso, esa letra va a salir en pantalla. Uy. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Amén. Dentro del alma están las emociones. Aquí, dentro del alma están las emociones. ¿Qué son las emociones? Lo que nosotros sentimos de felicidad, tristeza, ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero quiero, digamos que dejar el presente de que nosotros somos seres emocionales, porque Dios nos hizo seres emocionales. No es lo más importante, no es lo base para nuestra vida espiritual, pero está claro que somos emocionales. Amén. Entonces, una persona emocional se mueve también a través de las emociones. Nosotros hemos encontrado diferentes doctrinas donde incluso en varias
eliminan las emociones de la persona. Entonces la persona no puede sentir ni puede pensar porque ahora, digamos que desde nuestro punto de vista, de una manera equivocada miramos lo que es el alma, pero Dios nos hizo seres espirituales. ¿Qué es una emoción? Emoción básicamente viene, digamos que se divide en dos partes. Como de energía, de movimiento. Perdón, energía y moción de movimiento. Es hacer algo. Es tener una consecuencia de algo. Cada vez que usted tiene una emoción, usted la expresa de alguna manera. Si usted en sus emociones siente enojo, ¿cómo lo demuestra? Unos tiran las cosas, otros gritan, otros se ponen rojos, otros lloran, ¿cierto? Y uno dice, está triste, no tengo piedra, ¿cierto? Estoy enojado. Y algunos lo que hacen es llorar. Una emoción es algo que se genera por lo que nosotros sentimos, por lo que siente nuestra alma. Eso es una emoción. Y tranquilo, yo no le voy a hablar solamente de eso ahorita, vamos a ir al punto que necesitamos ir. Las emociones nos llevan a hacer algo con lo que estamos sintiendo. Nos saca de nuestro estado habitual. De pronto usted está ahí sentado, tranquilo, y pasa alguien y le pisa el dedo pequeño del pie y usted sale de su estado habitual y usted se desconoce. ¿Ha visto personas? Creo que a todos nos pasa. En ciertas situaciones nos desconocemos. Ante el dolor, ante un robo, nos desconocemos, ¿cierto? De pronto, usted es de los que si alguien viene a robarle, usted entrega todo, pero de pronto usted en esa reacción lo que hace es aferrarse y poner incluso en peligro su vida. A veces no sabemos qué reacciones vamos a tener ante ciertas situaciones. Todo eso hace parte de lo emocionales que nosotros somos. Toda emoción, toda, trae un mensaje. A veces la gente piensa que las emociones son un problema. El problema realmente está en que nosotros no hemos sido educados emocionalmente. No sé si usted ha escuchado un término, inteligencia emocional. Yo siempre digo que César es muy inteligente emocional porque él no se sale de los cabellos, él no grita. ¿Usted ha visto algunas mamás cuando el niño se cae? Que es como si se hubiese abierto la tierra y resulta que el niño pues se cayó normalmente y uno dice, uy, tranquilo. Hay personas que se desconocen y como que se salen de sí mismos frente a ciertas situaciones. El inteligente emocional sabe qué hacer con sus emociones, sabe cómo manejarlas, es más sosegado, más calmado, piensa un poco más. Algunos no pensamos tanto y lo que hacemos es reaccionar inmediatamente. No hemos sido educados en nuestras emociones y eso es claro. Deberían no darnos tanta matemática y enseñarnos más bien un poco a manejar las emociones. De repente usted va en el Transmilenio a trabajar a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana ya hay gente muy enojada, muy enojada. Usted va por la calle y ya hay muchos taxistas muy enojados, muy resentidos a esa hora, ¿cierto, David? David no trabaja a esa hora para no salir resentido, pero ya a esa hora, muy en la mañana, ya mucha gente está con sus emociones descontroladas. Por eso a veces suceden cosas que uno no se espera. De repente alguien mata a otro solamente por una reacción de momento, porque no educó sus emociones y ese fue el momento de explotar y ese fue el momento como de sacar todo ese dolor y ese rencor que tenía y lo desahoga sobre alguien y le puede hacer muchísimo daño. Necesitamos aprender a educarnos en las emociones. Yo, en primer lugar, eh, soy de esas que en algunas ocasiones soy muy explosiva y de pronto, por ejemplo, con los niños, o sea, si yo veo que alguien pasa y me empuja a mi hija, ay, Señor bendito, necesitamos educarnos en eso y este mundo está necesitando mucha tolerancia, mucha paz, ¿cierto que sí? Mucha paciencia, necesitamos, bueno, tantas cosas. Entonces las emociones realmente no son un problema, son más bien un aliado. Cuando nosotros empecemos a ver las emociones como aliado, vamos a empezar a cambiar incluso nuestra forma de ver como un aliado para que nos muestre qué es lo que estamos nosotros necesitando realmente. Sabe que a nosotros, como no nos educaron,
Cada vez que alguien nos pregunta cómo están, nosotros decimos bien o mal. No decimos nada más, ¿cierto? No identificamos qué tenemos. Y nosotros necesitamos aprender a ponerle nombre a lo que tenemos, a lo que ¿qué sientes? Rabia, dolor, tristeza, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? Pero uno le pregunta a la gente, ¿y tú cómo estás? Bien. Y tiene una cara. Y es que no sé qué tengo. La mayoría decimos, nos levantamos un día en la mañana con todo revuelto y nos preguntan, ¿y qué tienes? Es que no sé ni qué tengo. Es que tengo de todo y la verdad que no sé. Necesitamos aprender a definir en nosotros mismos qué estamos sintiendo y de esa manera vamos a poder solucionar en el Señor eso que estamos sintiendo. Entonces la emoción, en vez de ser un enemigo, puede resultar siendo un aliado para nuestro crecimiento como personas, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento en comunidad, en familia, identificar y trabajar eso que estamos sintiendo. Nosotros como seres humanos tenemos 4 emociones básicas. ¿Usted está anotando? ¿Apuntando? Eso espero. 4 emociones básicas. Mire, una es el enojo. Este sí que lo conocemos bien, ¿cierto? Otro es la tristeza. Otra es el miedo y la alegría. Son las 4 emociones básicas que tiene un ser humano. ¿Ustedes se vieron intensamente? César me dijo, yo me la vi, pero yo no me acuerdo, pero César me dijo que eso era lo que representaba cada uno de los muñequitos de intensamente. De estas emociones básicas se desprenden todas las demás emociones. La frustración, la duda, el resentimiento, la rabia, de estas 4 emociones básicas. 3 que no son tan agradables, solamente una que sí nos gusta, ¿cierto? Queremos sentirnos alegres. A veces nos enfocamos tanto en querer estar felices que descuidamos a veces otro tipo de emociones que también necesitamos en nuestra vida y que también necesitamos entender. ¿Qué es el enojo? ¿Por qué una persona siente enojo? ¿Quién me dice? ¿Qué creen? Impotencia, sí, como de no poder hacer algo, ¿cierto? ¿Qué más? Algo que no gusta, ¿cierto? Entonces viene algo que se llama, por ejemplo, la frustración, ¿cierto? Nos enojamos porque nos frustramos. Entonces yo me enojo con mi esposo porque no puedo hacerlo cambiar. Y me frustra eso y me duele y siento rabia y quiero que él cambie y llevo 20 años diciéndole que no deje el pantaloncillo en el baño y me frustra levantarme todos los días y ver el mismo pantaloncillo. Entonces me da enojo, ¿cierto? Ahora tristeza. ¿Por qué sentimos tristeza? ¿Ante qué sentimos tristeza? Una pérdida, decepción, dolor. Casi siempre la tristeza nos representa pérdida. Perdimos algo. Perdimos la confianza, perdimos un ser querido, perdimos una relación, perdimos un trabajo, perdimos un amigo y eso hace que nosotros sintamos tristeza. El miedo, ¿qué será? Inseguridad. ¿Inseguridad de qué? Inseguridad de nosotros mismos. Mire que el miedo lo que representa es que eh, yo ante mi situación de miedo me siento menor. No me siento en la capacidad de afrontar eso que me da miedo. Entonces, el otro día hablábamos en escuela, yo le tengo, Janet, fobia a las ratas. En realidad la rata me tiene miedo es a mí. Yo soy muy grande para una rata, ¿cierto? Si ustedes a veces se paran al lado mío y les da susto por lo grande, ¿cómo será una rata? Pero en mi mente yo le tengo miedo a la rata y yo pienso que la rata me va a asesinar, que la rata me va a comer. Entonces es esa amenaza que genera para mí la rata y que yo no puedo enfrentarme a ella. Eso es el miedo. Bien, hay una emoción que reúne estas 3 y se llama angustia.
Cuando una persona está angustiada, tiene enojo, tristeza y miedo. Y allá es un punto al que nosotros no deberíamos llegar. Yo no sé si usted ha visto personas que ante cualquier situación se descompensan, hasta se desmayan. Se descompensan tanto, su mente se desconecta porque no puede procesar todo lo que tiene y se desconecta completamente y voltea uno a ver. Yo tengo una hermana mía, a ella le pasa eso. Ante cualquier emoción fuerte, sea buena o sea mala, ella se desmaya. Entonces, cuando nosotros tenemos que darle una noticia, la que sea, así sea buena noticia, nos toca tener una silla ahí detrás porque ella por alguna razón en su mente se desconecta. Ahora, vaya por favor conmigo a Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Cuando llegue, diga, ya llegué. Solo llegó el pastor que sí lee la Biblia. ¿Quién más dijo amén? Ahí está, dicen, ¿y dónde queda Gálatas, pastora? Tranquilo que ni yo la encontré. Gálatas, bien, llegué. Capítulo 4, versículo 9. Le voy a leer de Nueva Traducción Viviente, dice la palabra. Mas ahora, este capítulo es el que antecede a nuestro capítulo de estudio del fruto. Es el contexto. 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El Señor le está diciendo, o Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿cómo es posible que ustedes quieran volver a los rudimentos que los esclavizan? ¿Saben por qué? Porque las emociones, sea la que sea estas tres o sea esta, esclavizan. Y no sé si usted también ha conocido personas, por ejemplo, esclavas de un psicólogo. Nosotros somos muy afines a los psicólogos. Pensamos que uno debería ir al psicólogo, pero hay personas que sí lloran al psicólogo, sí ríen al psicólogo, que todo el tiempo necesitan psicólogo porque sin psicólogo no van a poder afrontar la vida. Ojo con eso, ojo con eso. El psicólogo tal vez pudiera ser en algún momento una guía en esa educación emocional que necesitamos, pero necesitamos tener claro que un psicólogo no nos soluciona los conflictos que tenemos, solamente el Señor los soluciona, solamente la palabra. Ahora dice aquí, ¿cómo es que ustedes piensan volver a esas cosas antiguas? Y no es que anulemos las emociones, sino necesitamos entender que las emociones nos esclavizan. ¿Cuántos de nosotros esclavos de un temor? ¿Cuántos de nosotros esclavos del enojo? ¿Cuántos de nosotros, y le estoy hablando a nosotros, la iglesia de Cristo, porque el de afuera no conoce la verdad, pero nosotros sí la conocemos? ¿Cuántos de nosotros esclavos del dolor y de la tristeza? Hablamos a veces con mujeres que hace 30 años las dejó el esposo y ellas todavía no han podido superar eso. Esclavas, mamás que de repente esclavas del miedo a la soledad y esclavizan también a sus hijos por ese miedo a la soledad. No podemos volver a esos rudimentos, no podemos volver a esas cosas, necesitamos crecer, necesitamos avanzar, amén. Y cuando yo voy a leer Gálatas 5:22, hay un poquito más abajo que sí es lo que nos compete en este día a nosotros en la palabra. Gálatas 5:22, leámoslo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Pero yo no les voy a hablar de todas esas manifestaciones. Yo solamente voy a hablarles de las tres primeras y después vendrán otros predicadores a quienes sé que Dios ya les está hablando acerca del resto. Pero a mí me corresponde, gracias al Señor, hablarles de el amor, el gozo y la paz. Amén. Amor, gozo y paz. De eso vamos a hablar.
Lo impresionante, yo esta mañana le decía a César, para mí Dios es tan impresionante, de verdad que Dios es sobrenatural y es tan bueno conmigo porque justamente, vamos a apuntarlo acá, amor, ay sí, gozo y paz. Desde hace como una semana yo empecé a pensar cómo iba a iniciar la palabra, la predicación. Y yo dije, yo quiero explicar lo de las emociones. Y entonces lo primero que hice en mi bosquejo fue escribir las emociones. En el orden en que yo las aprendí, así las escribí, de acuerdo a cómo el maestro me las enseñó. Después, cuando yo voy a la palabra y veo también el orden de las tres manifestaciones del fruto que me corresponden a mí, yo realmente abro los ojos y yo le dije, Señor, por favor que la iglesia lo entienda como yo lo entendí, como me llegó a mí, porque el amor es todo lo contrario al enojo, porque el gozo es todo lo contrario a la tristeza y porque la paz es todo lo contrario al miedo. Y a mí me hubiese podido tocar los tres últimos frutos, pero me correspondieron los tres primeros frutos. Y yo le decía a César, es impresionante Dios lo que hace, porque me pone a mí en el corazón hablar de las emociones, pero justamente todo lo contrario son los frutos de los que yo voy a hablar. Mire lo que dice la palabra del amor. Primera de Corintios 13. Usted quizás se sabe esa cita bíblica hasta de memoria. Nos la repiten cuando hay un problema de pareja. Los pastores dicen, acuérdese de 1 Corintios 13, lo que es de verdad el amor. ¿Y qué dice? Que el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no es egoísta, no se enoja, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oigan, mire, el amor, acuérdese que dijimos que el enojo era frustración. El amor no se frustra. En el amor no hay frustración, porque usted ama y usted ama con el amor de Dios. Entonces no hay frustración porque usted todo lo perdona, lo acabamos de ver, ¿cierto? Usted todo lo olvida, usted todo lo perdona, usted no es envidioso ni jactancioso, no se enoja, dice ahí la palabra en el verso 3, 1 Corintios 13:3, 13:5, perdón, no se enoja. Entonces, con el amor que el Señor quiere que nosotros tengamos dentro de ese fruto, todo lo contrario al enojo porque no hay frustración. Entonces, Janet, al levantarse mañana y ver el pantaloncillo de César, no se frustra, respira profundo y trae a César y lo estrella. No, no lo estrella ahí, sino trae a César. No, no trae a César. Respira profundo, lo ama y avanza. Ese es el amor. Amén. Que es tan diferente a lo que nosotros creemos que es el amor. Porque nosotros creemos que el amor es consentir. Y consentir en todo, digamos que el rango de la palabra, consentir con caricias, consentir con palabras, pero también consentir actitudes, también consentir errores, también consentir debilidades. A veces pensamos que eso es el amor, pero el amor de Dios está tan lejos a eso. El amor de Dios nos dice con la mejor forma y la mejor manera, pero necesitas dejar a esa persona mejor de lo que la encontraste. Eso es el amor. Entonces, si yo amo a la hermana Gloria, yo quiero verla a ella mejor de lo que ella es. Yo quiero que ella avance, que ella crezca, que ella madure, que ella sea inteligente emocional, que sea próspera. Quiero ver, ese es el amor, ¿no? Y entonces, si para eso ella necesita dejar algunos hábitos, yo necesito ayudarle. Yo necesito decirle, hacerle ver tal vez qué cosas necesita dejar y en qué cosas necesita avanzar. ¿O acaso ese no es el amor de Dios? ¿O acaso eso no es lo que, como el Señor nos ama a nosotros? El Señor nos ama inmensamente, dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, pero Él nos quiere perfeccionar. Y tal vez hoy muchos estamos sintiendo
estas emociones porque el Señor nos está perfeccionando, porque el Señor nos está puliendo, porque estamos en el horno. Y hay algo que pasa en el horno a veces con las cerámicas. A veces en el horno las cerámicas se chitean. Y cuando se chitean, no sirve. Y muchos de nosotros en el horno nos hemos chiteado. En el proceso nos hemos chiteado. ¿Y sabe qué le toca al Señor? ¿Sabe qué hacían en el pueblo de Israel con las vasijas de barro que se dañaban? Ellos tenían un patio interior y un patio exterior en las casas. Entonces lo que ellos hacían era coger la vasija y la tiraban al patio y se rompía. Se terminaba de romper las que estaban chiteadas. Después, un tiempo después, el artesano, el alfarero, iba y cogía otra vez todos esos pedazos rotos y los volvía a procesar y los volvía a meter al horno. Entonces, cuando nosotros no pasamos el examen del proceso que sea que estemos pasando, otra vez al horno, otra vez al proceso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos pasado el mismo proceso por cabezones? Porque nos dejamos guiar por las emociones. Ahora miren lo segundo. Gozo. ¿Qué es gozo? Gozo es satisfacción. O sea, yo me siento gozosa cuando voy a comer pollo donde Olmer. No, mentiras. Yo me siento gozosa. El que lo entendió, oiga, ni Olmer lo entendió. Mano, por favor, colabore. Yo me siento gozosa cuando me siento satisfecha, plena. Entonces, cuando ustedes están en vacaciones, en la playa, en el hotel donde usted no tiene que cocinar, no tiene que tender la cama, no tiene que barrer, usted llega y otra vez su habitación está perfecta, usted se siente gozoso. Hay alegría, usted está con los que quiere estar, usted está en vacaciones con su familia y usted se siente pleno, satisfecho, que es todo lo contrario a la tristeza, porque acuérdese que hablamos de que la tristeza era pérdida. Entonces usted siente pérdida cuando siente tristeza cuando siente que perdió algo, pero el gozo del que nos habla Gálatas 22 es de satisfacción. Ahora vaya conmigo a la palabra. Nehemías 10. Y yo se lo leo porque no me acuerdo del versículo. Nehemías 10. Dice la palabra, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten, escuchen, no se desalienten ni se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Entonces yo siento tristeza cuando siento que pierdo algo, pero el Señor me dice que el gozo es sentirme satisfecha a pesar de, que no necesito entristecerme por nada, porque en Cristo todo es suficiente. ¿Se acuerda que aquí lo cantamos? En Cristo todo es suficiente, entonces yo puedo decir, no tengo los zapatos que quiero, pero en mí hay gozo porque en Cristo estoy satisfecha. No tengo el marido que quiero, niñas solteras, pero estoy gozosa porque en Cristo estoy satisfecha. Tremendo, ¿no le parece eso? A mí me pareció impresionante. Ahora vayamos al tercero, paz. Hablamos justamente del temor y hablábamos que el temor es como que algo me supere, sentir que algo es más grande que yo. El futuro, por ejemplo, ¿por qué nos da temor el futuro? Porque es algo que no podemos controlar, ¿cierto? Es algo que no podemos manejar, es algo incierto que nos supera, está por encima de nuestras fuerzas. Usted puede tener los mejores proyectos, la mejor empresa, el mejor programa, pero usted no sabe qué va a pasar en el futuro. Nos pasó con el COVID, ¿cierto? Todos proyectados en un año que quedó en veremos porque el COVID no nos lo permitió. Y decía el pastor la vez pasada, ¿qué pasó
con esta pandemia, ¿qué fue lo más duro? El temor al no saber, el temor a no saber qué iba a pasar. Ni siquiera era en sí el COVID, sino qué pasará y ahora qué vamos a hacer y ahora qué va a suceder. ¿Nos vamos a morir o no? ¿Vamos a superar esto o no? ¿Vamos a quedar sin trabajo? ¿Qué va a pasar? Entonces, es algo que me supera, pero la paz, mire lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, dice Jesús, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así dice en su Biblia, búsquelo, por favor. Juan 14:27. ¿Ya llegó? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque la paz que da el Señor es una sensación de bienestar, de sentir que aunque haya una tormenta alrededor suyo, usted se siente bien, usted se siente en paz consigo mismo, con los demás, con Dios, usted está tranquilo, amén. El concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud, donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde no hay problemas. Eso entiende la gente por paz, ¿cierto? Donde no hay guerra. No hay guerra con nada, ni con el dolor, ni con la tristeza, no hay guerra con nada. Pero la paz de Dios es diferente. La paz de Dios es que aunque, ¿se acuerda el salmo? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Es que no tenemos comprensión lectora en Colombia. Aunque ande, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a estar o no voy a estar? Sí voy a estar. Sí voy a estar en sombra de muerte, pero aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor. Hablo de esos salmos porque son los que más nos gustan. Y nada me faltará. Nada te faltará. Y no te faltará el dolor. Y no te faltará la enfermedad y no te faltará la tristeza ni el miedo. Nada te faltará. ¿Cierto que sí? Pero la paz de Dios nos sostiene. La paz de Dios está ahí. Ahora, en estos 2 minutos que me quedan, voy a aclarar algo que para mí realmente es lo fundamental. Todo esto, hasta aquí la introducción. Hasta aquí la introducción. Para mí lo realmente fundamental hoy es algo. Y es, abra bien los ojos y codea al que se esté durmiendo al lado suyo. Y es que las emociones son humanas, de alma, de mente, pero el fruto es del espíritu. Y nosotros tendemos a confundir el fruto con las emociones y no tienen nada que ver, porque el espíritu no se mueve por emociones. Por eso algunos le dicen a usted que se cimente en la palabra y no se deje llevar por las emociones, porque las emociones es lo más engañoso que hay en este mundo para el ser humano. Creo que es el enemigo número uno del ser humano. Usted empieza a dejar que sus emociones tomen fuerza en su vida y usted empieza en ese momento a perder la identidad que tiene en el Señor. Cuando usted tiene exceso de enojo, exceso de tristeza, exceso de miedo y hasta exceso de alegría, usted empieza a perder lo que Dios realmente quiere y a donde el Señor de verdad quiere llevarle. En esto es que esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Aquí es donde vamos a crecer. Pero ¿cuántos de nosotros abrazamos el enojo y no lo soltamos? Y yo en primer lugar, ¿cuántos de nosotros abrazamos la tristeza y no la soltamos? Y sabemos y entendemos que estamos tristes, pero nos aferramos a eso. Y aunque la palabra diga que el gozo es nuestra fortaleza, yo prefiero estar triste. Porque es lo que siento y lo que siento importa. Y yo te digo, sí importa.
Sí importa lo que sientes, pero tú necesitas, como decía el pastor hace 8 días, decidir salir de la emoción y trasladarte al fruto. Salir de la bobada y trasladarte a lo eterno. Salir de la queja, de la lágrima, del lloro y trasladarte al fruto. Dar un paso, decidir avanzar. Y puede ser que tú estés hoy muy triste. Miren, nosotros en el tema emocional somos un conjunto de vivencias de todo lo que ha pasado a nuestro alrededor desde el día que nacimos. Eso es lo que ha hecho de nosotros hoy lo que somos. Pero no podemos quedarnos allí. Necesitamos avanzar en ese amor que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, en ese gozo que es nuestra fuerza y en esa paz que no viene del mundo, sino viene de Dios. Entonces, a partir de hoy y durante las siguientes predicaciones, usted va a entender que de lo que se va a hablar en este lugar no es de emociones. Por eso me demoré media hora hablándoles de las emociones, para que entendamos la diferencia. Para que entendamos que no es emocional, que tú no sigues al Señor porque sientes o no sientes, que tú no alabas porque, ay, es que hoy no sentí alabar. Dani se ríe porque él es así. Ay, es que hoy no sentí orar, es que hoy no sentí leer la palabra. No es por emociones. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo? Que todos nos dejamos llevar por esas benditas emociones. Y entonces me enojo y me voy, y entonces me enojo y tiro todo, y entonces me enojo y acabo con el matrimonio. Espere, ¿y dónde quedó el fruto, iglesia? Espere, respire un momento, entienda lo que está pasando en su ser de emoción, pero dígale al Señor, ¿qué hago con esto? Yo no quiero esto, Señor, ¿para dónde mando esto? Ayúdame, porque quiero el fruto. ¿Y saben qué? A nosotros en Bogotá nos piden todos los días usar bloqueador solar. Así haga frío y así llueva. Estos días ha llovido harto, ¿no? Pero así llueva deberíamos usar todos los días bloqueador solar. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no vea el sol, ahí está el sol. Y el sol le está quemando a usted la cara. Y muchos de ustedes afirmarán conmigo que en Bogotá el sol quema más que en otros lugares donde realmente uno ve el sol. Quema más, ¿cierto? Y de repente usted está en Bogotá todo el día haciendo vueltas y en la noche llega con la raya aquí marcada del tapabocas. Y usted dice, pero ¿y ese frío qué hizo? Porque usted se expuso al sol, así lo viera o no lo viera. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Usted y yo lo que necesitamos es exponernos al Espíritu Santo, así lo veamos o no lo veamos, porque el Espíritu Santo está ahí. Amén. El Espíritu Santo está ahí. Expóngase. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo es eso? ¿Me aplico bloqueador? Sí, aplíquese. Pero exponerse es levantarse y poner una alabanza. Exponerse es levantarse y orar. Exponerse es levantarse y abrir la Biblia. Desempolvar, tener una Biblia. Esto es exponerse, es venir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Siento, una vez se levanta odiando a todo el mundo, ¿sí o no? Bueno, ustedes no, ustedes son muy espirituales. Yo estoy intentando entrar acá, pero una vez se levanta odiando a todo el mundo y no quiero ir a la iglesia, pero es mi emoción. Es mi emoción y yo necesito exponerme y yo necesito decirle al Señor, estoy vuelta a nada, pero aquí estoy, Señor. Y hoy le cantamos al Señor mientras viva, mientras viva. Pero ¿cómo que le dijiste tú en tu mente? Mientras viva feliz, yo te alabaré. O mientras viva con plata, Señor, yo te alabaré. O mientras viva, ¿cómo? Mientras viva, pero te da un dolor en el pie y no vuelves a la iglesia. Mientras viva te canta hasta mi último suspiro, pero ¿de cuándo? ¿Del día? Necesitamos exponernos a la presencia del Señor. El pastor decía hace 8 días, solamente en esa comunión, solamente decidiendo.
¿Es fácil llegar acá? Levante la mano el que crea que es fácil para darle un microfonazo. ¿Es fácil? Ay, no, mentiras, no, eso es enojo, no. El amor. ¿Es fácil? No, hay un costo. ¿Saben cuál es el costo? Esa cruz. Esa cruz es el costo. ¿Sabe qué dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, tome, no la cruz de Cristo, tome su cruz. Cada uno tiene una cruz. Hay quienes dicen que todos tenemos un ángel de la guarda. Yo quiero decirle, lo que sí es seguro es que todos tenemos una cruz. Tome su cruz.